¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto y qué gran satisfacción poder estar juntos en este nuevo video donde voy a hablar de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, qué bien suena en términos escatológicos, qué chocante suena en términos mundanos y cómo se desarrolla una Tercera Guerra Mundial. Ya empezó, está por empezar. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo podemos dimensionar y de esa manera entender plenamente lo que representa una tercera guerra mundial? Vamos a ir a la palabra de Dios. Resulta ser que un conocidísimo maestro internacional estuvo mencionando que para que empiece la tercera guerra mundial se tiene que secar el río Éufrates. Y no es así. Se tiene que secar el río Éufrates para la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. Escúchame bien. Una guerra es la suma de numerosas batallas. Te invito a que pongas en Google, por ejemplo, las batallas de la Primera Guerra Mundial, las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Paraguay nosotros hemos tenido también guerras y se llaman, por ejemplo, la batalla de Boquerón en una guerra, la batalla de Curupaité, la batalla de Acostañú. O sea, una guerra es la suma de muchas batallas. La Primera o la Tercera Guerra Mundial realmente está comenzando ya. Y bíblicamente te voy a contar exactamente cómo y cuándo arrancará esta Tercera Guerra Mundial, pero con una precisión matemática. Quédate hasta el final y lo sabrás. Código Apocalipsis, el poder de la revelación. Vamos a arrancar con Apocalipsis capítulo 16 en el versículo 12. Apocalipsis 16, 12. Dice aquí: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Escuche bien, dice la batalla, no dice la guerra. La batalla de Armagedón, ese es el tema en cuestión. La Tercera Guerra Mundial, no sé de dónde me sale la primera, la Tercera Guerra Mundial empieza en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, específicamente en el segundo sello. En realidad, las bases para el cumplimiento profético del segundo jinete del Apocalipsis ya han arrancado. Escúchame bien. El conflicto de Oriente Medio entre Israel y también contra Hezbollah y contra Hamas ya no tiene fin. Esto se irá complicando y se van a ir metiendo más naciones. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16 que este ángel secó el gran río Éufrates para que vengan los reyes del oriente. ¿Por qué se tiene que secar un río para que venga un ejército? Por la cuestión muy simple. El río Éufrates es como una barrera natural hacia el oriente de Israel. Y la batalla de Armagedón se desarrollará en el valle del Meguido. La batalla de Armagedón, la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, se desatará en el Valle del Meguido. Este Valle del Meguido está a 16 kilómetros aproximadamente al noreste de Jerusalén.
Allí justamente se reunirán todos los ejércitos del mundo, incluyendo los del anticristo, el dragón, la bestia y el falso profeta, quienes vendrán para una conflagración bélica sin precedentes en la historia. Yo quiero darte unos datos técnicos muy importantes en este contexto. La Tercera Guerra Mundial es una batalla que arranca en el capítulo 5 de Apocalipsis. Mira, en el capítulo 6, perdón. Dice, el primer jinete es el capítulo 6. Dice el primer jinete, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Todos sabemos que el primer jinete del Apocalipsis montado en un caballo blanco es el anticristo, el ingreso oficial al escenario mundial del anticristo. Y este anticristo aparecerá en el capítulo 6, versículo 1, luego del rapto de la iglesia. Justamente el caos y el asombro mundial que va a producir el rapto de la iglesia necesitará una respuesta. Por eso, allí cuando esté ese caos establecido, ingresará el anticristo. Para ese entonces, Israel estará de manera candente peleando contra sus enemigos. Irán, Hezbolá, Hamas y otros que le rodean y le amenazan permanentemente, incluyendo Siria. Este escenario complejo en materia de guerra en Oriente Medio, Israel como el centro de la tormenta, se está gestando ahora, ya está en acción, ya se mueven las piezas. El rapto de la iglesia generará un conflicto mundial muy grande, un asombro muy grande. Y en medio de todo el conflicto de Oriente Medio y la desesperación mundial por la desaparición de millones de personas, entrará al mundo el anticristo montado en un caballo blanco, lo cual significa una bandera de paz. Esa falsa paz que traerá el anticristo en medio del caos logrará un acuerdo de paz entre judíos y palestinos. La ONU ya ha dado, con el respaldo de más de 160 países, el respaldo prácticamente a Palestina y prácticamente ha dado la espalda a Israel. Ahora, el anticristo entra al escenario mundial y logra un acuerdo de paz entre judíos y palestinos. Esto, más que calmar las aguas, encenderá los ánimos de los países de Oriente Medio, muchos de los cuales estarán de acuerdo y muchos otros no lo estarán. Muchos países se levantarán en contra de ello. Y cuando se firme el acuerdo de paz, ese acuerdo de paz, escúchame, quiero que atiendas, el acuerdo de paz entre judíos y palestinos dará inicio a la Tercera Guerra Mundial. La firma de paz, el acuerdo de paz y seguridad entre judíos y palestinos, justamente será el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Vamos a mirar lo que dice el segundo sello. Y miré y he aquí un caballo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Acuerdo de paz desemboca en el segundo jinete, y el segundo jinete es guerra.
empieza la tercera guerra mundial en el segundo sello del Apocalipsis, en el capítulo 6. Así que quiero que atiendas. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos da otra referencia, que cuando se firme el acuerdo de paz, ¿qué ocurriría? Espérame, voy a buscar mi versículo y ya te doy. Voy a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice aquí: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí dice que cuando digan paz y seguridad, te sugiero que pongas en Google acuerdo de paz y seguridad en la ONU, y en la misma página de la ONU hay una parte que se llama acuerdo de paz y seguridad, así como Pablo lo menciona escribiendo a los tesalonicenses. Cuando se firme ese acuerdo de paz y seguridad, ¿qué dice Pablo? Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, la tercera guerra mundial va a arrancar no con un misil, sino con un acuerdo de paz. Pero ese acuerdo de paz va a ser tan incongruente, tan inconsistente, que en lugar de calmar los ánimos, encenderá la ira de otros países y se iniciará la tercera guerra mundial. ¿Por qué tercera guerra mundial? Ahora mismo tenemos conflictos de Rusia con Ucrania, tenemos conflictos de Israel con Hezbollah, en territorio de los palestinos, en territorios circundantes a Israel. Hay amenazas de guerra entre China y Taiwán, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esas guerras se van a activar. La OTAN se va a meter en el conflicto de Rusia con Ucrania. Escuche bien, y todo eso ya van a estar involucrados Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, va a estar Inglaterra, muchos otros países de la OTAN. Va a haber conflictos de Israel con sus vecinos, Rusia con Ucrania, China con Taiwán, China a favor de Rusia, China con Corea del Norte contra Rusia. Se va a armar un escenario de conflictos bélicos mundiales. Eso es lo que va a traer el acuerdo de paz. Pero esas guerras van a ser sucesivas, no van a ser así instantáneas. Y todas esas guerras que arrancan después del arrebatamiento de la iglesia, pongámosle más o menos un escenario. El rapto de la iglesia, se produce caos mundial, caos en Israel, acuerdo de paz entre judíos y palestinos. Puede ir pasando 3, 4, 5, 6 meses para ese acuerdo de paz. Y allí, cuando se firma el acuerdo de paz, empiezan los conflictos, las batallas de la Tercera Guerra Mundial. Y estas batallas de la Tercera Guerra Mundial van a ser sucesivas. La última batalla de la Tercera Guerra Mundial es la batalla de Armagedón, de lo cual habla Apocalipsis capítulo 16 y que estamos mirando en este contexto. Vamos a ampliar detalles de esta batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16 dice que entonces vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Allí se hace una proclamación muy interesante. Dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y allí,
Cuando el Señor proclama que Él viene, las naciones se reúnen para la última batalla de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial ya está llevando aproximadamente 6 años de batallas. Todo eso que ya estuve mencionando. Y la última batalla es de la bestia, del dragón y del falso profeta, reuniendo a las naciones de la tierra, dirigidas seguramente por la ONU, en el Valle del Meguido. ¿Para qué? Para que se cumpla el Salmo 83. Miren, yo estoy asombradísimo de lo que es la Biblia. Y no es que quiera jactarme, pero lo he estudiado muchísimo. Hablamos ya que habrá una convocatoria para una tercera batalla, una última batalla de la Tercera Guerra Mundial en el Valle del Meguido. Esta Tercera Guerra Mundial va a arrancar con la firma del acuerdo de paz entre judíos y palestinos. Esta Tercera Guerra Mundial arrancará con muchas batallas, las cuales desembocarán en la batalla de Armagedón. El tercer sello, por ejemplo, habla de hambruna. Lógicamente, una guerra de esas proporciones va a generar un estado de caos a nivel mundial. La escasez de combustible, el combustible va a estar por las nubes, va a haber una inflación tremenda, escasez de alimento. Todo eso en un contexto simplemente interesante. Escúchame bien lo que voy diciéndote. Luego, dice que se proclama la reunión de las naciones a cargo de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que reúne a los reyes de la tierra para la última batalla de la Tercera Guerra Mundial en el Valle del Meguido. Por eso se llama Batalla de Armagedón. ¿Para qué? Para que se cumpla el Salmo 83 que dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho ellos, las naciones, principalmente naciones árabes y musulmanas, reunidas en el Valle de Armagedón, en la convocatoria de Apocalipsis 16:16. Dice: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los israelitas, Moab y los gadarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Se dan cuenta? La convocatoria a la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis 16:16. ¿Se dan cuenta? La convocatoria a la última batalla de la Tercera Guerra Mundial en el Valle del Meguido. ¿Para qué? Claramente dice aquí: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿A qué te suena esto? A los más de 160 votos de la ONU en contra de Israel, ¿verdad? Todas las naciones en contra de Israel. No importa que los palestinos tienen los de Hezbollah financiados por Irán, estén disparando misiles. Irán ataca también, Israel se defiende. Israel es el malo y la ONU sale a favor de los terroristas. Salmo 83. Naciones reuniéndose en contra de Israel. Pero hay más detalles. ¿Por qué? Porque cuando estén reunidos
en el Valle del Meguido para la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, hay muchos escenarios que te puedo describir. A ver, acá mismo que estoy en el Salmo 83, voy a dar el primer perfil. Dice el Salmo 83:9, después de que estas naciones dicen destruyámoslos para que dejen de existir como nación, dice, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que precedieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba, a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Se dan cuenta que le llaman las moradas de Dios a Jerusalén, a la tierra de Israel. Y te lo voy a volver a demostrar a través de la palabra que es así y que también tiene otra importantísima descripción de cómo va a ir caminando esta batalla de Armagedón. La Biblia es extremadamente perfecta. Yo estoy cada vez más sorprendido de la palabra de Dios. Esto ya es demasiado impresionante. Vamos a mirar ahora Joel capítulo 3. Perdonen que lo insista, estoy sorprendido de lo que es la Biblia. Total y absolutamente sorprendido. Miren lo que dice Joel capítulo 3. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Joel cuenta que Israel iba a volver a ser una nación que iba a terminar la cautividad. Cuando termine la cautividad, Israel esté en su casa, dice, reuniré a todas las naciones. Ay, Dios mío, qué perfección. Por favor, qué tremendo. Escuchen. La pinta. Esto es algo como para quedarnos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque Dios permite a la bestia, Dios permite al dragón y al falso profeta que lancen 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios, para ir a buscar a los reyes de la tierra. El Señor proclama su venida en Apocalipsis. Ya para esta venida no es la del rapto, ya es preparando el escenario para Apocalipsis 19. Y viene como ladrón, dice, y los reunió. ¿Quién los reunió? El Señor los reúne. ¿Dónde? En un lugar llamado Armagedón. Vamos a Joel capítulo 3. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat es lo mismo que el valle del Meguido, porque ahí se libraron batallas muy sangrientas y lamentables en la historia de Israel. Napoleón Bonaparte dice que contempló el valle del Meguido y dijo, si alguna vez la humanidad termina en una guerra, será en este lugar. Allí, dice la Biblia, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que es el valle del Meguido, o sea, Armagedón, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La impresionante descripción de Joel capítulo 3 mostrándonos cómo el Señor mismo reunirá a las naciones de la tierra en el valle del Meguido, en el valle de Josafat, es la más clara demostración de la perfección de la Biblia en la descripción de los últimos tiempos. Y no solamente eso, sino también en el mismo capítulo 2 de Joel se habla de un ejército muy grande que vendrá en contra de Israel y que dejará desolación a su paso por donde vaya. Pero pasando de Joel capítulo 3, donde vemos que el Señor mismo reunirá a las naciones en el valle de Josafat, es decir, en el valle del Meguido, podemos ahora volver a Apocalipsis capítulo 16 y continuar con la narrativa bélica que se demuestra en la batalla de Armagedón.
Habíamos quedado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, cuando el Señor mismo los reúne en un lugar llamado Armagedón. Luego ya habla del séptimo ángel. Una vez que están reunidos en el valle del Megido, en el valle de Armagedón, para la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, que había iniciado 6 años antes con el segundo sello del segundo jinete del Apocalipsis, que fue como consecuencia de la firma del acuerdo de paz del primer jinete. Allí empezó la Tercera Guerra Mundial. Lo que está pasando ahora es el preámbulo ya oficial del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en principio de dolores, estamos entrando así en principio de dolores todo lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a mirar el séptimo ángel derramando la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Otra vez, magistral. Vamos a mirar aquí que se va a dar un terremoto muy grande, como nunca antes desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Pero quiero centrarme en un detalle que dice que caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo con el peso de un talento. Un talento, según la referencia bíblica que puedes buscar en la última parte de tu Biblia, hay referencia de pesos. Un talento sería el equivalente aproximado a 25 kilogramos. Estamos hablando de masa de agua en estado congelado en formato de granizo. Un granizo tendrá 25 kilogramos. Pero para que... Yo lo estudié, está todo en mi libro Los sobrevivientes del Armagedón. Para que un granizo con su masa molecular de agua congelada en formato de granizo pese 25 kilogramos, debe tener el tamaño de una pelota de básquetbol. Es decir, los granizos que caerán sobre los ejércitos reunidos en el Valle del Megido en la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, donde el anticristo, donde el dragón, la bestia y el falso profeta estarán reuniendo a las naciones en contra de Israel, como lo describe el Salmo 83, allí aparecerá el juicio de Dios con este tremendo terremoto y este granizo del tamaño de una pelota de básquetbol pesando 25 kilogramos. Esto va a ser aterrador. Dice aquí que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el desarrollo cronológico de los capítulos del Apocalipsis, luego viene la condenación de la gran ramera, la condenación de Babilonia, y en el capítulo 19 entramos a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, lo que oficialmente sería su segunda venida para venir a pelear a favor de Israel. Pero antes de entrar en ese magnánime escenario donde el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes, quiero que nos vayamos a Ezequiel 38, porque Ezequiel 38 es una perfecta descripción también de lo que va a acontecer con los enemigos de Israel
y con el juicio de Dios en la batalla de Armagedón. No olvides que la batalla de Armagedón no es la tercera guerra mundial en su totalidad, sino que es la última batalla de la tercera guerra mundial, donde ya el dragón, la bestia y el falso profeta lanzarán 3 espíritus inmundos a manera de rana para reunir a los reyes de la tierra para el día grande de la ira del Dios Todopoderoso. Ezequiel capítulo 38, por favor. Aquí lo tengo. A ver, 31. Y esto lo estoy... yo no preparé un bosquejo. Esto lo vengo investigando y me lo aprendí de memoria, y ni siquiera ahora pensé de dónde me iba a ir, sino que un versículo, un capítulo me lleva a otro capítulo. Estábamos en Apocalipsis capítulo 16, cuando vemos que caerá un granizo sobremanera grande y habrá un terremoto muy grande. Vimos que Joel nos da una descripción perfecta de que las naciones de la tierra se reunirían en el valle de Josafat o valle del Megiddo, para que Dios entre en contienda con ellos, porque han repartido mi tierra, dice el Señor, hablando de Israel, de la tierra de Israel, y específica y puntualmente de Jerusalén. Entonces, quiero que atendamos aquí lo que ocurre en el capítulo 38, que así como el Salmo 83, mira, 83, ahora 38, le damos vuelta al numerito ahí, ¿verdad? Salmo 83, ahora Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog. Te voy a dar detalles fascinantes, perfectos, de la batalla de Armagedón. Y te vas a sorprender de un detalle. En la batalla de Armagedón ya no habrá tecnología. Ya no habrá misiles satelitales, ya no habrá guerra tecnológica. Vamos a mirar qué dice. Dice, profetiza, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog. Ya todos sabemos que esto es Rusia, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meshech y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo y en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Un detalle magistral. Todos ellos vendrán, ¿qué dice? En aviones F-16, vendrán en tanques de guerra, vendrán en super lanzacohetes, o cómo vendrán. ¿Cómo será esta guerra que Gog y Magog liderará para ir en contra de Israel? Para lo cual se secará el gran río Éufrates. Apocalipsis 16:12 dice que vemos allí que se mandan los espíritus para la gran batalla, y seca el gran río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. Ahí vienen Rusia, China, Corea del Norte, vienen todos los que están al oriente de Israel. ¿Y cómo vienen? A caballo. ¿Por qué? Estamos hablando de 6 a 7 años de guerras. 6 a 7 años de guerras. Porque es la tercera guerra mundial desarrollándose en diferentes escenarios. Combustible, abajo. Tecnología, va a haber una tormenta solar muy grande. ¿Recuerdan ustedes que dice que uno de los ángeles hará que el sol queme tan fuerte que los hombres se quemarán con su fuego? Una tormenta solar que, de acuerdo a los estudios que hice, puede llegar a 70 grados, porque la temperatura que el ser humano puede aguantar a la sombra es que si el planeta se va a 70 grados, entonces es lo que puede aguantar. Pero esa es una tormenta solar. Y esa tormenta solar va a reventar todos los satélites. Ya no habrán satélites, ya no habrá guerra tecnológica. Habrá guerra de jinetes. ¿Y saben qué perfecto es Dios?
que hará que cada una de las tecnologías, de las grandes conquistas del hombre para la guerra, terminen en nada para la batalla de Armagedón. Y si tú investigas hoy día, Rusia tiene una caballería magistral, China tiene caballería, Corea del Norte tiene caballería, los árabes, que tienen los mejores caballos, tienen caballería, estamos hablando de soldados de caballería, y al final, como el Señor Jesucristo va a venir como un rey de caballería, como un jinete de caballo blanco, pero no el del capítulo 6, sino el del capítulo 19, entonces Dios hace que todos los enemigos que van a estar allí, van a estar montados a caballo, porque va a ser de jinetes contra el gran jinete. Esto es perfecto, hermanos, perfecto. Además dice en una parte de Apocalipsis que en la muerte de los jinetes, que va a ser más o menos de 250 millones de soldados, dice que la sangre de los muertos llegará hasta la altura del freno de los caballos. Imagínense, granizos del tamaño de una pelota de básquetbol con 25 kilogramos, disparando allí en contra de los enemigos de Israel en el Valle del Meguido. Obviamente, esto va a ser un baño de sangre y va a ser los preparativos para que venga el Rey de Reyes a pisar el lágar de la ira, del furor del Dios Todopoderoso. Vuelvo a Ezequiel 38 y vemos que la gran batalla final será de jinetes contra jinetes. Un jinete, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya enseguida vamos a Apocalipsis 19. Un jinete, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá con sus santos, dice el profeta Zacarías. Nosotros detrás de él, montados también en caballos blancos. Tú puedes estar allí montando, no un caballo en contra de Israel, de los ejércitos de Gog y Magog, sino en un caballo detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es tremendo, hermano. Dice que estarán Persia, Cus y Fut contigo. Estos son Irán, todos son países, Gomer, Alemania, todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía, que de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos con ellos. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Esto nos indica que Rusia va a ser el líder de la última batalla de la Tercera Guerra Mundial en el Valle del Meguido. De aquí a muchos días, esto significa estos días, serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos de los montes a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Absoluta coincidencia con la descripción de la batalla de Armagedón de Apocalipsis 16, con Joel capítulo 3, con el Salmo 83. Aquí estamos en Ezequiel capítulo 38. Versículo 10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras a tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Israel fue recogida de las naciones, hoy día tiene ganadería de primera, tan perfecta que hasta ya tienen la vaquilla roja para el sacrificio del tercer templo. Vendrán con todo, ¿verdad? Dice: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis, esto es la OTAN, porque representa a Inglaterra, los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Esto significa que Estados Unidos y la OTAN no tendrán fuerza para enfrentar a Gog y Magog y las naciones que vengan con ellos. ¿Has venido
Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Magog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo. ¿Escuchan? Todos ellos a caballo. Guerra de jinetes, mi hermano, porque el que vendrá en las nubes a pelear será un jinete, y sus jinetes seremos nosotros con él. A caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron que en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y escucha bien, una coincidencia perfecta, maravillosa de la descripción de la parte final de Apocalipsis capítulo 16, donde hablaba de terremoto muy grande y granizo. Aquí vemos que dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en mi fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre toda la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá en tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que estén con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Disculpe, hermano, esto me dio un escalofrío total. Ay, 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 Dios mío, qué perfección esta Biblia, qué perfección, impresionante, impresionante, impresionante. Apocalipsis 16 nos daba una breve reseña de terremoto y granizos. Y para ser más exacto, quiero volver acá al final de Apocalipsis 16, que es desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21. Ahí está toda esa descripción. Y cómo lo corona perfectamente Ezequiel capítulo 38, desde el Ezequiel capítulo 38, desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Magistral, magistral la palabra de Dios. Y cuando todo esto esté aconteciendo, allí aparecerá el Señor, el Rey de Reyes. Y ahí vamos a lo que viene a ser el jinete del caballo blanco, el verdadero jinete del caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19 dice: entonces vi el cielo abierto. Otra vez, en otro de mis videos ya hablé que el rapto de la iglesia será en el contexto de puertas dimensionales que se abrirán en el cielo. Ahora, en plena batalla de Armagedón, se abrirá de nuevo una puerta dimensional, un hueco en el cielo. Esto va a ser impresionante, hermanos. Esto va a ser algo de terror para los habitantes de la tierra. Dice: el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían también en caballos
blancos. Abajo, un ejército de caballos blancos, no, blancos tal vez no, la mayoría de los caballos árabes negros, rojos. Dios va a determinar, tal vez haya algunos blancos también. Un ejército de caballos de Gog y Magog con todas sus naciones aliadas en el valle del Megiddo para borrar a Israel de la faz de la tierra. Todo preparado. Se abre el cielo, aparece el jinete, Rey de reyes y Señor de señores, y detrás del jinete los ejércitos celestiales. Tú y yo. Tú y yo, viniendo detrás del Señor Jesucristo, no para pelear, porque Él no necesita nuestra ayuda. Él solo peleará. Mira lo que dice. Pero estaremos con Él, eso es importante. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían también en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lágar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí empieza, ahí termina la tercera guerra mundial, en la última batalla, Armagedón. Toda esta información es absolutamente bíblica y se está cumpliendo con la más absoluta e impresionante precisión. ¿Empezó la Tercera Guerra Mundial? No, está la plataforma, así ya está, la plataforma ya está. Lo que falta es que se ejecute, pero se va a ejecutar después de la firma del acuerdo de paz. Al amadísimo predicador que dijo que no puede empezar la Tercera Guerra Mundial porque se tiene que secar el río Éufrates. No, el río Éufrates no se seca para que empiece la Tercera Guerra Mundial. El río Éufrates se seca para que empiece la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, que es la batalla de Armagedón. Y allí, con toda esta descripción de terremotos, granizos, fuego, sangre. Y un detalle importante, dice en Ezequiel 38 que hará que ellos se vuelvan espada contra espada. Esto lo ha hecho el Señor en otras guerras. Creo que fue en una de las guerras donde Dios lideró a Gedeón. No me viene bien en mente, pero vale la pena buscarlo. Voy a poner en texto para confirmar si es así. Cuando Dios hizo que los ejércitos que venían en contra de Israel se confundan y se peleen ellos entre ellos. Dios ha usado ya terremotos, granizos y guerra entre ellos, pelea entre ellos en otras contiendas en contra de Israel. Y allí el Señor Jesucristo viene, por supuesto, para vencer sus santos. Nosotros venimos con ellos, como lo describe el profeta Zacarías. Viene el Señor y sus santos, sus legiones de santos vienen con Él. Eso seremos nosotros, mis hermanos. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Empieza con la firma del acuerdo de paz. Pero ¿cómo es posible, Pastor Rigoberto? ¿Usted me está diciendo que una guerra va a empezar con un acuerdo de paz? Sí. La Tercera Guerra Mundial empezará con el acuerdo de paz entre judíos y palestinos. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de su amado Hijo Jesús. Este tema lo voy a estar ampliando y perfeccionando cada vez más para que sea de iluminación y sabiduría para el pueblo del Señor. Lo cierto es que estamos entrando a principio de dolores. La plataforma para el inicio de la Tercera Guerra Mundial se está dando. Rapto de la iglesia. Entra el anticristo. Firma el acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz llamativamente dará inicio a la Tercera Guerra Mundial. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de su amado Hijo Jesús. No importa la fecha, Cristo viene pronto. Estate preparado.